Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia que, bueno, cada 2 semanas, ¿no? Pues estáis deseando que llegue el momento en el que subimos el programa porque no podéis vivir, ¿no? Sin un nuevo capítulo de Legio Novena, ¿no? O más bien es lo que nos gustaría, quizás, ¿no? Daniel Caparrós y Antonio Murillo, mis dos compañeros. No lo tengo muy claro yo que eso sea así, pero bueno, podemos seguir imaginándolo. Sí. Sí. Hombre, estaría guapo que estuviéramos como condenados, ¿no? Tienen lo que A, quiera la gente por la calle, ¿no? a hablar de historia, pero claro, si esto tuviera un rédito un poco más grande del que ya lo tiene, que es bastante grande, que es que nos veamos cada 2 semanas, Sí, bueno, pues y ya ese sería sería la hostia. chulísimo, ¿no? Imagínate, Antonio, que va a comprar el pan y la gente te coge del brazo. Por favor, esta semana no subáis un capítulo antiguo, por favor, haz uno nuevo. Por favor, ¿cuándo vais a hablar de las brujas de la noche? Que lo lleváis prometiendo desde la primera temporada. Y tengo ahí el libro para hacer el programa y todavía no lo he hecho. Las oposiciones son muy esclavas, lo ¿Verdad? siento mucho. Hay programas que los tenemos ahí en el tintero y que algún día tendremos que meterle Sí, el hay muchos diente. temas que hemos hablado y al final no, yo qué sé. El Es Gran que Capital, hemos hablado alguna vez también de hacer alguno del Gran Capital, por ejemplo, que nunca lo hemos hecho también, y un montón de cosas. Sí. es el problema que tenemos, que a veces somos un poco boca chancla. Nos tiramos a la piscina muchas veces y luego ya cuando salimos nos quedamos fríos, ¿sabes? Pero hay tiempo para Para hablar de todo. todo, sí. Hay tiempo para todo, Llegará, hombre. llegará su momento, llegará su momento. Pues no hay historia que contar. Bueno, En encima futuros, la que traemos hoy, madre mía. en futuros capítulos. Lo que traemos hoy, pues, es algo de lo que no llegamos a hablar en sí en uno de los programas que hicimos hace ya bastante tiempo. No sé si los recordáis. En el primer programa de Legio, primero, Legio 1.1, hablamos sobre un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Sí, y también hablamos en el que hicimos del año 1492, Sí, que recuerdo que, bueno, que es un año, como ya sabéis, fundamental en la historia de España, el año del descubrimiento de América, el año también de la conquista definitiva del Reino de Granada, el año también que se producen otros acontecimientos tan importantes como la expulsión de los judíos. Es decir, el año 1492 está lleno de efemérides y hicimos precisamente un programa hablando sobre varias de ellas. y sobre El, esas tres. y hablamos, Sí, sí, y hablamos de eso, del descubrimiento de América, pero hoy lo que vamos a hablar es en concreto de los factores que motivaron ese descubrimiento, ¿no? El por qué se llega allí, por qué unos castellanos, unos españoles comandados por un genovés, aunque no se sabe tampoco a ciencia cierta el algunos origen dicen de que Colón, catalán, ¿no? Sí, algunos claro, dicen que catalán, ¿no? como Cervantes y el Quijote. ¿Por Y qué en Aníbal. 1492 llegan a las Antillas, ¿no? Eso tiene evidentemente unos motivos, tiene un proceso largo durante el siglo XV que vamos a tratar de analizar en este programa. Así que hemos traído pues, unos pequeños factores que vamos a decir. El primero de ellos sería el bloqueo de la conocida como Ruta de la Seda, que seguro que os suena el nombre. ¿Y por qué se puso este bloqueo? Por la toma de la ciudad de Constantinopla, la antigua capital del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente, por los turcos otomanos en el año 1453. Esta Mehmed ruta de la segundo, ¿eh? seda, Mehmed II, efectivamente. Y sus cañones ahí, el tío, ¿no ves? ¿A qué De eso, forma, macho? Rafa, hubo un programa que dedicamos el tema del asedio de Caza. Ahí hablábamos del tema de la ruta de la seda, ¿no? Hablando de los mongoles y demás, como desde, bueno, previamente ya desde hacía muchos siglos atrás era una zona desde Asia, ¿no? Es donde venía todo ese comercio caravanero principalmente. Entonces tenemos que entender que era la parte por la que entraba al occidente, ¿no? Eh, por Sí, lo tanto, dominar esa zona del Mediterráneo era esencial. Eso es mucho más profundo la ruta de la seda. Podemos hablar de China, podemos hablar de los mongoles, podemos hablar de Marco Polo, se puede hablar de muchas cosas posteriormente, pero que digamos que era una zona de comercio y de especias y todo lo que venía de Asia, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, eh, si estamos en Estambul, en la actual Estambul, estamos en Constantinopla, estamos en ese punto, era un punto como de pasada, ¿no? De todo aquello de que Claro, venía de Asia a Occidente. Para es resumirlo que un poco. controlar ese estrecho es fundamental para la cristiandad.
No solo por el Y comercio, es que a nivel no solo estratégico por el también. comercio, sino también a nivel estratégico, pero bueno, a nivel económico, que es lo que vamos a tratar un Sí, poco sí. más incluso. Pero A también gran... Sí, di, Antonio. que es muy importante tener en cuenta que el Mediterráneo, que al principio de la Edad Media, o sea, cuando nace el Islam y se ocupa todo el territorio que ocupa y tal, y los reinos cristianos occidentales caen, o sea, el feudalismo, por ejemplo, no surge como por arte de magia, surge porque la economía comercial y urbana decae, ¿no? En el espacio comercial que supone el Mediterráneo occidental. Decae para los cristianos porque es imposible acceder a estas rutas comerciales que estamos diciendo, ¿no? Cuando se vuelve a abrir un poco ese espacio, en vistas de la recuperación de estos reinos cristianos, va a llegar un punto, 1453, en el que se vuelve a cerrar. Y Sí, ya han alcanzado cierto nivel estas monarquías que dicen, no, 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 o sea, no, yo no puedo, ahora no vamos a renunciar otra vez, hombre, sí, ahora voy a yo otra vez a los señoríos, voy a ir yo otra vez, venga, al homenaje, al patrocinio y a la encomendación, no, 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 déjate, no, no, aquí hay que seguir con los comercios y estas cosas. Y por eso es un poco, es fundamental, y por eso incluso se plantea 1453 como Fecha de la final fecha como fecha de del inicio final. del de final la de la Edad Edad Media. Media, claro. Del final de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna y no 1492, porque sí que es verdad que en Sí, 1492 es consecuencia de 1453. Cambia el paradigma, ¿no? efectivamente. Como dices, y al Es final se genera consecuencia. un nuevo sistema económico, vamos a decir, que ahora hablaremos un poco de ello, supongo, ¿no? Y esa que dará pie a esa, entre comillas, primera globalización y demás, y al Sí, mercantilismo y todo la, eso. Y bueno. la economía mundo que diría Braudel, Mm. este magnífico de la Escuela de Anales, que me hace mucha gracia, Para cerrar, nace aquí. sí, para cerrar con la ruta de la seda, podríamos dibujar un poquito ese trayecto, ¿no? Que empezaría, pues, como también ha dicho Dani, en China, en la India sobre todo. Es que se comerciaba, pues, seda, sobre todo especias. Las especias eran importantísimas en el siglo XV. No podemos, o sea, sigue siendo la hora, pero ahora es muy fácil el alcance de las especias, ¿no? Ahora va al supermercado Y Y las tienes en todas, sí. tienes y pimienta, clavo, tiene absolutamente todo. azafrán, tienes todo, pero antes, Absolutamente todo. Pero hay que imaginarnos un mundo en el que las especias son eh, incluso más fundamentales que ahora, porque la comida, que era principalmente carne en esa época, no había neveras para conservarla. Es decir, muchas veces se comían en proceso de putrefacción y había que enmascarar la comida que no estaba en buen estado, incluso las bebidas, había bebidas, pues cervezas, vinos que eran de mala calidad, ¿no? Y también con un poquito de enmascaramiento, pues he leído que a la cerveza se le echaba jengibre, incluso. claro, pasa mejor. O sea, yo me A de una mejor. cerveza que, bueno, ahora tenemos la Cruz Campo, ¿no? Pero Sí. antes, pero antes la cerveza, joder, Y que el gas los además, tenía de forma natural y eso llevaba un proceso de fermentación ahí importante. O sea, los grumos eran una cosa normal, ¿sabes? Y luego encima, en Inglaterra la bebían caliente, encima, o sea que... y Bueno, que durante la que Edad Media era muy importante la bebida alcohólica, no solo nosotros lo identificamos más Porque, con algo de ocio, pero es que son no, nutritivas. no, 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 porque, y además de nutritivas, porque imagínate un núcleo urbano considerable en la Edad Media, el agua a la que tiene acceso no siempre va a estar en condiciones de ser Exactamente, consumida no de siempre forma es. saludable. Entonces, la primera opción siempre va a ser el alcohol o las bebidas alcohólicas de una graduación no tan grande como la que nos podemos imaginar, normalmente no eran de mucha graduación, por lo mismo, pero con esa cantidad de alcohol ya tiende a matar ciertos, pues eso, ciertas bacterias, cierto tipo de cosas que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, por eso la imagen de borracho y eso no es porque le gustase la juerga, que también, pero era sobre todo por no morirse bebiendo, ¿sabes? Que tenían que hidratarse y esas cosas. Sí, sí, es sí, cierto. Es que sí se bebía agua, pero no siempre estaba en condiciones, claro. Hombre, agua se bebía, porque si no, no estamos aquí, ¿sabes? O sea, Claro, en los núcleos rurales donde el agua corre limpia y eso, los pues el agua, manantiales, los ríos, pero claro, el agua es lo primero que se consume, pero en una ciudad en la que en muchas ocasiones no se aprovechaban ni los sistemas de saneamiento romanos y demás, si los había, pues la basura iba a las calles y eso corría y corría al agua. Y claro, luego bébete tú eso si tienes narices, ¿sabes? Entonces, y a día de hoy
La alimentación que tenemos nosotros es mucho más variada, pero en esa época pues era más simple, muchas veces se repetía la comida del día anterior y para que hubiera una diferenciación muchas veces las especias jugaban ahí un papel fundamental. Porque son Esas alimentos, especias, Rafa, son alimentos base que, de los que salen muchos platos distintos, ¿no? Por ejemplo, claro, La la, harina, la harina, la harina de trigo y luego posteriormente de maíz es lo fundamental, porque aparte de hacer pan, hace las gachas y hace un montón de cosas. Y ciertos tubérculos, hortalizas, tal, al sí, final sale. verdura, fruta y verdura, o sea, aparte de la harina, es lo que más se consume. Carne, o sea, estamos hablando de la gente del común. En los palacios me da igual lo que comieran. Pero la gente del común, la proteína le venía de las legumbres, no le venía de la carne, que también se consumía, pero para que... De ahí viene la tradicional matanza, ¿no? También que tenemos, que se hace en muchísimos pueblos y muchos sitios, ¿no? En una época del año se mata un cochino y ya tiras con eso, con esas morcillas, Es esos una fiesta salchichones, porque es algo significativo y señalado. claro. Pero bueno, ya está. O sea, y una última curiosidad, ya retomamos el tema. Ahora que hemos dicho el tema de la comida, mira, no lo recuerdo porque acaba de surgir ahora esta conversación, pero había una señora, no recuerdo si era política o sí, creo que era política de Hispanoamérica, que decía que tiene relación con todo el tema, ¿no? Que los españoles que no habían cogido nada de América, como diciendo, vinieron, conquistaron y encima no rescatan nada aquí. Digo, bueno, pero sí que la mayoría de platos en España llevan o tomate o sea, el plato O nacional, la patata. tortilla de patatas, ¿no? Entonces, Joder. fijaos cómo al final toda esta nueva apertura de mundo va a generar que nuestra propia tradición culinaria más básica se desarrolle incluso a partir también del siglo XVI, ¿no? En plan, los grandes platos que conocemos hoy día, la mayoría tiene o patata, o O tomate. tomate, o otro tipo de cosas que también se traen de América. Entonces, en ese sentido, yo que sé, el propio, El pues eso, es que salmorejo, joder. el salmorejo o la Me tortilla de cago en la patata, madre que que parió. La tortilla de todos patata. reconocemos, viene a partir de esta nueva vía. Pero bueno, vamos a retomar al principio y en resumen, eh, lo de se corta la ruta de la seda y eso en, es defin- en un problema, ¿no? definitiva, la ruta de la seda que llegaba procedente bueno, de esos territorios, como he dicho, de China, de la India, llegaba a Constantinopla y ahí ya llegaban los mercaderes venecianos, genoveses, estas repúblicas marítimas que se enriquecieron con el comercio, que eran las que distribuían estos productos al resto de la cristiandad, ¿no? Como se corta esta ruta con la llegada de los turcos a Constantinopla, las especias empiezan a escasear en Occidente y evidentemente las que llegan ser mucho más caras que antiguamente. Entonces, como ha dicho Antonio, las monarquías que ya empiezan a tener un peso, como puede ser Castilla, como puede ser Portugal en esta época, como puede ser Francia, necesitan abastecerse de esas especias, por lo fundamental que son para su población, como ya hemos comentado, y necesitan que sean a un precio muy distinto del que la estaban adquiriendo. Entonces, lo que buscan es nuevas rutas para llegar a la India. La tradicional está cortada, necesitamos llegar a la India de otra manera. Aquí van a llegar primeramente los portugueses, y en Portugal hay una figura muy importante para su historia, una de las más queridas, que es la de Enrique el Navegante. Es literalmente el Cristiano Ronaldo de la época. O sea. Como dije mientras eh, hacíamos la preparación del programa, el Cristiano Ronaldo de la navegación portuguesa. Sí, sí, Enrique Navegante es un tío con la escuela de navegantes de Sagres que aparte de hacerlo una cerveza, para mí no es muy buena, pero al que le guste, yo no me meto con eso. O sea, este tío es importantísimo. Primero porque creo que, si no me recuerdo mal, creo que es el que conquista Ceuta. Si no recuerdo mal, Efectivamente. en tiempos del rey Juan Juan su I, padre. Juan I, que es el de la batalla de Jubarrota. Sí, de la batalla de Sí, Jubarrota. sí, Juan I David. ya veis. Pues este tío que va a ser como su, pues no sé, como no válido, pero el principal lugarteniente, ¿no? De Juan No, I. es su hijo, es un infante. Ah, Enrique Navegante es hijo del rey. Lo que que pasa hijo es que del rey. Vale, buen es dato, hijo no lo sabía. tercero, ¿no? Es hijo tercero. Él está tranquilo que sabe que Sí, no le claro toca que reinar, pero va a tener que Sí, currárselo. pero si llega a reinar, porque el que vino después creo que fue Eduardo, Eduardo.
segundo o primero, no me acuerdo, que duró 5 años, perdió Ceuta y no pudo seguir en el proceso de reforzamiento del poder real, ¿sabes? O sea, un reinado, ok. Pues eso que has dicho, Antonio, que dice un personaje muy importante. Valga la redundancia, es importante que señale eso, porque fijaos, y este programa creo que puede servir para ello. Vivimos un poco de espalda a la historia de Portugal y conocemos mucho mejor a Francis Drake, que es un pirata, que al navegante Mm. y todo lo que ocurre con Portugal en este momento, que también es determinante, en relación sobre todo también con Castilla y con España, que ahora también hablaremos un poco de los tratados y demás. Sí, es que Portugal yo lo veo un poco, o sea, igual que nos puede ver a nosotros como insignificantes un alemán o un francés. Portugal también cae de la misma fortuna de esta leyenda negra. O sea, Portugal es, en esta época tenemos que entender que Portugal es la primera potencia Sí, marítima, pero también. Sí, sí. de largo, pero de largo, larguísimo. Salvando De hecho, muchísimo las distancias son los fenicios de este momento. sí, Sí, sí. sí, sí, sí. En Occidente, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea. O Sí, sí. sea, esta gente sigue un proceso que no sé si lo iré a comentar a Rafa, pero ya lo voy a decir yo porque me da a mí la gana. O sea, sigue un proceso en el que llegamos hasta Alfonso V de Portugal, que es el que se casa con la Beltraneja y tal, en la segunda mitad del siglo XV. Este tío va a dar, pues, no premios, va a dar concesiones, mercedes, a aquellos burgueses o aquellos nobles que se metiesen en empresas marítimas para explorar la costa occidental de África. O Sí, sea, sí. hasta ese punto la corona portuguesa va a estar implicada en la navegación y en el descubrimiento de la nueva ruta que descubre Portugal. Que por ello se firma el Tratado de Alcasova, que eso ya ahora lo veremos. Sí, vamos a ir comentando poco a poco cómo Portugal va haciéndose con el control de esa ruta marítima por África. El primer punto lo ha dicho Antonio al principio. En 1415 se toma la ciudad de Ceuta, que estaba en control de los benimerines en ese momento, y era un centro importantísimo del comercio con África porque llegaban desde el Sáhara hasta Ceuta el oro y los esclavos subsaharianos. Ya sabéis que todo ese comercio era importantísimo desde época de Al-Ándalus, ¿no? Desde época del califato. Y Enrique el Navegante le dice a su padre, a Juan I, bueno, que tomar esa ciudad le otorgaría a Portugal el control de ese comercio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Portugal toma Ceuta, los propios eh, los propios benimerines pues cortan el comercio y Ceuta pues bueno se cae, ¿no? Se cae como esa ciudad comercial. Viendo que por ruta terrestre no le iba a otorgar beneficio el control de Ceuta, pues dice los portugueses que bueno, que habrá que llegar directamente hacia esos esclavos, hacia ese oro procedente de Guinea, del África subsahariana, y lo van a hacer por mar, por esas rutas de cabotaje que tan fenicias nos suenan, ¿no? Claro, claro, es que además literalmente el tipo de colonización que hacían los fenicios, o sea, de cabotaje, quiere decir que van navegando por la Costa, costa. Cerca de la costa, claro. Y además los portugueses se dedicaron a establecer una serie de asentamientos que podemos entender como factorías comerciales. No, no es que colonia, cuando hablamos de esto no podemos entenderlo como lo que colonialismo, hacían las potencias imperialistas del siglo XIX. eso, imperialismo. No, 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 lo no, mismo. no, Concepto es ni que no de. tiene nada que ver. Esto es más Ni, colonialismo de estilo antiguo, pero ni antiguo, siquiera antiguo, son ¿no? colonias tal y como entendemos el colonialismo a día de hoy, de colonia, metrópoli, o sea, No, 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 es que incluso ponerle el sobrenombre de colonia o colonialismo a esto, a lo que hace España, no tiene nada que ver, porque todo lo que hace Portugal España luego, además está claro que no lo es. y, Y lo que hace Portugal es distinto también. si es que Portugal luego va a seguir la misma línea cuando se produzca todo el proceso de descolonización, fíjate la puerta que estamos dando. Portugal sigue la misma línea que España, sigue una línea de provincialización. No es lo mismo que hace Bélgica o hace Holanda o hace Inglaterra, no tiene nada que ver. Siendo lo mismo un virreinato que una colonia, sé que muchos dirán que al final sobre el papel sí lo es, pero digamos que no. El significado, como dice provincial que tienes, no, no. Pero bueno, eso luego es otro Sí. tema. Lo que sí que ha dicho Rafa, Tomás, que destacaría el sí, tema de los esclavos, ¿no? Los esclavos sí. es de lo que más, bueno,
el producto, sé que son humanos, son personas, pero se consideran como tal Realidad de la época. potente, ¿no? O de lo que más dinero, dentro de esa economía, Claro. de lo más importante, ¿no? Sí, dentro de esa ruta de cabotaje los marinos portugueses tenían un problema, que es que el punto meridional de la costa africana, el límite, ¿no? de la costa africana conocida al sur, era el llamado Cabo Bojador, que también se le conocía como el Cabo del Miedo, que en ese momento, en ese punto, si llegaba allí e intentaba seguir hacia el sur, tu embarcación Naufragio. se iba, naufragaba. Había una serie de vientos, yo no entiendo tampoco hasta ese punto Igual es por las del latitudes movimiento de los en las que vientos. se cruzan los vientos alisios con los no sé qué, que yo Puede tampoco tengo ser. mucha idea. Y El caso es que hasta ese punto, imaginamos también, evidentemente, pues vamos a ponernos en la mentalidad de una persona del siglo XV, ¿no? Ahí había una serie de leyendas también en el que, bueno, te acercabas al Ecuador y el agua era tan caliente que derretía la nave. Había también monstruos marinos que te mataban. claro, El caso es que nadie de los que habían intentado traspasar ese cabo bojador había conseguido regresar y contarlo, ¿no? Pero Enrique el Navegante era una persona ajena a esas supersticiones, era una persona, bueno, con una mentalidad de hombre del Renacimiento y él estaba convencido de que se podía traspasar ese cabo bojador. Y al final se consiguió en el año 1434, uno de sus marinos, Gil Eanes, lo que hizo fue que bajó desde Sagres, desde donde estaba Enrique el Navegante con su planes hasta el Cabo Bojador, haciendo la ruta de cabotaje, la ruta que ya hemos señalado, y cuando llegaba ahí a esa zona del Cabo Bojador, que para que nos situemos está un poco al sureste de las Islas Canarias, es un cabo de la costa del Sáhara, se salía, dejaba atrás la costa, se metía más adentro del mar, se metía a aguas más profundas y ahí ya los vientos permitían seguir hacia el sur. Entonces, de esta manera, en 1434 ya consiguen bajar el Cabo Bojador los portugueses y ahí es cuando ya van a empezar a visitar todas estas costas de Senegal, de Guinea, y van a establecer estas factorías comerciales con los caciques locales de la zona. El comercio era un chollo para los portugueses porque ellos rescataban, como así se decía en esa época, porque pensaban que era de ellos, ese oro y los esclavos a cambio de mierda, a cambio de una vasija, a la de cristal, Fenicia, a la Fenicia. a la fenicia, vamos. A la Fenicia totalmente. Mira qué Cambio, torno tan bonito para que tú te hagas tus vacías. Pero eso, y esas piedras doradas, eso no lo quieres para nada, ¿verdad? Pues mira, te doy esto por eso, te quito de aquí la basura. Y yo, Era quincalla, cambio de era eso. toallas, ¿no? A cambio de toallas, Cambio de pues, toalla, sí, de bigotes, ¿no? Claro. de maquinilla, de afeitar, ¿no? Así no vamos a ganarnos la Unión Ibérica, ¿eh? Con estas tonterías, ¿eh? El caso es que con este establecimiento de los portugueses, del comercio portugués en Guinea, Portugal se hace inmensamente rico, ¿no? Empieza a llegar ese oro, esos esclavos a Lisboa, y estos los castellanos pues terminan ¿no? Viéndolo, terminan descubriendo que hay ese comercio y empiezan también un poco a querer formar parte de ese comercio, ¿no? Hay también bueno, marinos castellanos que empiezan a bajar hacia el sur y esto los portugueses lo solucionan pidiéndole al Papa dos bulas papales que establecen, reconocen a Portugal como el que tiene el monopolio del comercio con Guinea. Y vosotros diréis, bueno, ¿y el Papa qué tendrá que decir aquí? Bueno, es que en esa época se tenía pensado que, claro, el mundo es de Dios, El la Papa, tierra es de Dios. ¿Y quién es el que otorga las tierras en ausencia de Dios que no está en la tierra? Pues el Papa, que es su vicario. el, el Papa es el organismo internacional en esa época, o sea, el papado es el organismo internacional en esa época que se dedica a, previo pago, dirimir las cuestiones entre los distintos reinos, las distintas coronas, las distintas potencias. Eso es el así. Papa es Úrsula von der Leyen.
Sí, pero menos, incluso para aquella época, menos beligerante que Totalmente. que la tiparraca esa. Sí, sí. Prefiero al Papa. Que, bueno, Hombre, yo prefiero a. ¿Cuál es a cómo este se en llama? concreto no sé, pero Alejandro VI, el Alejandro VII. valenciano, que ese luego vamos a hablar de él. Ese Lo, lo posterior, prefi- sí. lo prefiero, ¿sabes? Lo que te estoy diciendo antes que esa tiparraca. El caso Bueno, que, ¿cuándo llega muy importante? ¿Cuándo llegan a Cabo Verde? Que eso sí que es la claro, leche. eso es lo que iba a decir, que no contentos con ese comercio con Guinea, los portugueses siguen en la idea de que quieren traspasar África y llegar hacia la India, porque esa es la idea que tenían ellos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Circunnavegar África y llegar hasta la India. El problema es que ellos pensaban que África era mucho más pequeña y que a la altura esta de Guinea, pues ya se podía viajar hacia el este y llegar hacia la India. Lo que, por desgracia para ellos, ven es que África sigue hacia el sur y esto, también con la muerte de Enrique el Navegante en 1460, paraliza un poco ese proyecto. Sin embargo, finalmente, en 1498, las carabelas de un marino portugués llamado Vasco da Gama, que seguro que nos suena a todos, pues ya por fin consigue doblar el cabo de Buena Esperanza y llegar a la ciudad de Calicut, a llegar a la India y empezar a negociar pues, con la misma quincalla que negociaba, llegar a la India y desde ese momento pues se hace con el control directo de la especiería, ¿no? Y empiezan a llegar al puerto de Lisboa pues fajos y fajos de canela, de pimienta, que si ya Empiezan a llegar los. hacían rico a Portugal, pues ya no podéis imaginar. clavo también es muy importante, especies como el clavo, Mm. que los portugueses van a tener ese Sí, porque monopolio. es que Portugal va a ser la que tenga durante muchísimo tiempo lo que se conoce como el asiento de negro. Aunque suena así de más, pero se conoce así, Sí, que sí, es sí, sí. el barco que se dedicaba a llevar esclavos negros, porque eran del África subsahariana, a América. Introducirlo en las plantaciones, que esto es el comercio triangular típico de la edad moderna, ¿no? Esclavos a América, las plantaciones de caña de azúcar en Brasil y las Antillas, y ese azúcar a la península, y así, triángulo. Pero Eso. es muy importante lo de Cabo Verde porque va a ser de ellos como una suerte de, como las Antillas serán para Castilla, como un centro de operaciones en el que envía incursiones tierra adentro para controlar distintas zonas y demás, aunque bueno, luego Castilla lo hará de otra manera, ¿no? Y controlará totalmente el territorio, estableciendo pues más parte de Castilla, que es lo que serán los virreinatos del Perú y de Nueva España. Pero no sabía yo que hasta 1498 no le da la vuelta ahí el Vasco a África, ¿eh? No sabía el dato exactamente. Y hay que De pensar hecho, lo que se tardaría en eso, ¿no, Rafa? Con a cabotaje. Claro, sí, bueno, salvo esa zona del Claro, Cabo sí, Bojador que tenía que sí, trasladarse un poco al mar, pero sí. Mientras tanto, y antes de llegar a 1498, como ya hemos visto, nos hemos pasado un poquito en el tiempo. De hecho, se había llegado ya a la Antilla por parte de Colón y sí, los ya. suyos, ¿no? Pero claro, volviendo un poquito atrás en el tiempo, cuando todavía Portugal no ha llegado a la India, pero sí tiene ese control del comercio africano, Castilla como ya sabéis, se está produciendo en los años 70 del siglo XV esa guerra civil entre los partidarios de Juana Ana Beltraneja y los partidarios de Isabel. Es muy importante el papel de Portugal aquí, porque sabemos que el marido de Juana Ana Beltraneja no es otro que el rey de Portugal, Alfonso V, ¿no? Ahí está. Finalmente se firma el Tratado de Alcasova en 1479, que tiene mucha importancia en esto que estamos hablando, porque sí, no- a cambio de que Portugal reconozca a Isabel como reina de Castilla, los castellanos van a tener prohibido comerciar por debajo de las Canarias, ¿no? es muy gracioso esto porque Portugal aquí es como, Me voy a quedar más. vale, me ha ganado la guerra, ¿no? Isabel, me ha ganado la guerra, pero ahora fírmame aquí que debajo de esto tú no te vas a meter. Pero es que luego cuando al oeste sí se mete Castilla, o sea, en América, Sí. los portugueses, y el Papa Alejandro VI le da la que se conoce como la bula intercaetera, la bula alejandrina, que concede todas las tierras descubiertas a Castilla. Portugal dice,
eso no es lo que hemos firmado en el Tratado de Alcazaba, ahora que he firmado otro tratado, se ponen ahí muy... ¿Ahora qué? Ahora que hay más territorio allí, ¿ahora qué hacemos? No, ahora hay que firmar otra cosa, no sé, y se enfadan ahí como niños chicos, que vamos a ver, no, si yo no estoy debajo de las Canarias, yo aquí, estos patillos, aquí no estoy metiendo mano. Claro. Bueno, venga, Hubiese diría en venga, su así, día, no hemos llevado lo mejor y diríais, a ver, sí, esperarse unos espérate. Espérate. un año. Sí. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que Castilla ve cómo se le ha adelantado Portugal, ¿no? Y sobre todo con la firma del Tratado de Alcasova se ve rechazada de esa zona de influencia portuguesa y lo que busca es abrir su propia ruta hacia la India, hacia la especiería. Y aquí es cuando entra en juego la figura de Cristóbal Colón. Colón es un personaje que no llega a América desde cero, ¿no? Sin saber absolutamente nada. Él tenía cierta información que no sabemos de dónde la encuentra. Algunos hablan de que él estaba casado con una portuguesa y su suegro, pues bueno, era un marino importante. Y hay quien habla de que estuvo viendo unos papeles que tenía, unos documentos que tenía su suegro. A Otros hablan ver, incluso de la... Sí, sí, Antonio. que él saca información de textos y documentos como las crónicas de Marco Polo, La crónica de Marco el, Polo. el Imago Mundi, los informes de Toscanelli, un montón de cosas así que lo malo es que fallan sus cálculos. Eso luego Vale, los ahora lo vemos. cálculos, pero que es lo que ha dicho Rafa, que normalmente no paramos en eso. Que él estudia, él propone algo porque tiene una propuesta, es decir, tiene Sí. una Claro, cierta no, no un loco que va allí diciendo No, no, no. easy, easy, no, él a ciencia cierta sabe que algo tiene que haber ahí. Lo que no sabemos es qué, pero algo Qué es tiene que lo que haber. sabía, qué es lo que sabía Colón que se lo propone primero? Esto es importante. Primero va al rey de Portugal sí, 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 eso es. y luego, tras ser rechazado por el rey de Portugal, va a la corte de Isabel y Fernando. Pero la primera vez Pero tampoco le... Que tampoco le convencen. De hecho, de- está a punto de irse incluso a hablar con el rey de Francia, cuando que, ya por que fin comienza la los Está en realización. reyes Córdoba, ¿no? La católicos primera audiencia. Sí, los Creo reyes recordar. católicos le dieron a Colón lo que voy a decir yo a vosotros. Espérate aquí, amigo, que ahora seguimos, ¿vale? Cuando Tenemos que solucionar unas cosillas que se nos y cierra la sesión, que se nos cierra la sesión primero Granada, luego América. eso es. exactamente. Vamos después de este, Una vez de conquistó este Granada, ¿no? Para poder de atender a conquistar. Colón. Claro, ya nos ha dado a decir la llave, ahora ya podemos llamar a Colón. Así, así fue. Colón al principio no convence a los reyes, ni al de Portugal, ni a los reyes católicos, porque él estaba errando sus cálculos del diámetro de la Tierra. Él no sé exactamente el lenguaje de las millas náuticas, pero Colón, que bueno, ya en esa época ya, ya se sabía que la Tierra era esférica, Eso es un gran pero mito, ¿no? Que se piensa que la gente cree que la gente pensaba que era la Tierra plana hasta hace 2 días. No, están ahora resurgiendo, ¿no? Más bien. y bueno, se sabía que se podía alcanzar la India, o sea, no es que se supiera, sino que se entendía, ¿no? Que se podía alcanzar la India eh, navegando hacia Occidente. El problema era que, claro, no es solo que se pueda navegar hacia Occidente, es que se pueda soportar ese viaje, ¿no? Se había mejorado muchísimo en formación náutica. También teníamos barcos como las carabelas, que eran pues, mucho buenas, eran naves más ligeras, ¿no? Que podían navegar con mayor velocidad. Pero claro, había que hacer aguada, había que hacer una ruta en la que los alimentos aguantaran, hubiera agua que aguantara toda la travesía, no se podía navegar eternamente, ¿no? Entonces había que hacer una ruta factible para que se pudiera alcanzar tierra antes de que todos estos alimentos se acabaran, ¿no? Y por eso se rechaza el viaje de Colón, porque los cosmógrafos, los expertos, ¿no? que reúne la corona para analizar esto que cuenta Colón, rechazan ese proyecto de Colón porque
le dicen a los reyes que Colón está fallando en sus cálculos, que el diámetro de la Tierra es mayor, que la distancia entre las Canarias y la India es mucho mayor que la que dice Colón. Entonces, por eso lo rechazan. Lo que ocurre es que Colón se guarda una bajo la manga que no va a ser hasta el final, cuando ya ve bueno, que lo tiene que ese secreto lo tiene que decir porque si no, no le van a aceptar el proyecto. El as bajo la manga de Colón es que él sabe que hay una isla intermedia entre Canarias y la India. Y que en esa isla intermedia él puede parar y puede Para abastecerse. abastecerse. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que Colón se piensa que esa isla intermedia corresponden a lo que se llamaba Zipango, que son esas islas donde el oro abunda, que Marco Polo supuestamente visitó y que cuenta en su libro, ¿no? Y Colón, que era una persona obsesionada con el oro, pues estaba deseando llegar a esas islas de Zipango. De hecho, cuando en 1492 llegue a las Antillas, él va a pensar en un primer momento que está allí, que está en Japón, que está en Zipango, aunque se desencanta porque ahí no había oro de ninguna manera. De hecho, no, Colón no se muere pensando que había llegado a Yo creo Extremo que, Oriente. yo creo que él ya sospechaba Que igual que era era más eso. ya al final por cabezonería, ¿no? Por Sí, no admitir, para 3 años que me quedan, si la gota ya me va a terminar matando. Ahí está toda sí, esa historia interesante del principio, ¿no? De la Antilla, del fuerte Natividad, de todo el tema de Colón con Con la los corona. taínos, ¿no? Todo ese proceso primero, ¿no? Porque a partir de ahí también va a surgir todo el debate de ¿se sigue con la conquista, no se sigue? ¿Quiénes son estas personas? Que Son personas. eso es, Isabel la Católica va a tener un papel fundamental, ¿no? A la hora de elaborar su testamento, luego las posteriores leyes. Que digo Son que muy es el momento en el que se importantes. está gestando grandes debates Sí, teológicos sí. y sociales. Es que el derecho internacional nace de la escuela de Salamanca con ¿cómo se llamaba? Me lo tengo que saber. ¿Cómo no me voy a acordar? Con Francisco de Vitoria. Y la Sí que es controversia, cierto, la famosa controversia de Valladolid entre eso Bartolomé de es, las sí. Casas y Ginés de Sepúlveda, ahí se va a poner en juego, ¿esta gente quiénes son? ¿Tienen alma? ¿Son personas? ¿Deben ser esclavizadas? ¿Son súbditos de la corona? Y al final lo que se determina es eso. Son más súbditos de la corona, son personas igual que nosotros. Igual que un manchego. O sea Lo que que, pasa es que no son cristianos. Y claro. todo el que piensa que España en estos tiempos es racista y todo este tipo de tonterías y se les tiene como ciudadanos de segunda a los indios por el tema racial y eso es mentira. Es exactamente igual que las trifulcas que hay en la península por limpieza de sangre de los cristianos viejos y los cristianos nuevos. Es exactamente lo mismo, es por cuestiones religiosas. Tú llevas 2 generaciones siendo cristiano y mi familia procede, no sé qué, y por eso esa superioridad, que no es que esté bien, pero que no es por tema de es que tú eres más moreno que yo. Porque seguramente el extremeño que fuera en esa carabela durante no sé cuántos meses hasta allí, el sol había dado para llegar allí más moreno que el que estaba habitando en la Española, pero fijo, ¿no? Pero sí. bueno, el tema es muy interesante aquí. Es verdad que Colón sí, vamos, de hecho termina siendo juzgado y todo eso. Bueno, Mm. termina siendo detenido y llegado en Sí. cadena, Él y su encadenado hermano, ¿no? Si a no la recuerdo mal. península. Sí, Bartolomé también. Si es que Bartolomé es el que lo desata todo cuando se queda al mando de. De Santo Domingo, en la Española. Exactamente, cuando la. No, pero es un asentamiento que fundan ya en Cuba, ¿no? O sea, ya no es en Guananí. Pero, pero en Cuba están posterior, Cuba la conquista posteriormente. El primer asentamiento es la Española Sí, que lo Sí, funda fundaron. Santo pero Domingo. eso es el primer viaje. El segundo viaje, entre el 93 y el 96, creo que es, llegan a Cuba, creo. Y ahí fundan otro asentamiento que es en donde se queda Bartolomé. Y Bartolomé la forma parte de allí. Sí. Y Bueno, para aparte, la como hay. administración eran un desastre. Claro, claro. O sea, también la gente que se llevó para allá, pues la corona, por ejemplo. O sea, vamos a ver. Un viaje que a priori es suicida, yo no te voy a dar mis mejores hombres. Tú te vas a llevar a la quincalla y ya veremos qué pasa. Pero es verdad que ni se inicia, de hecho Colón va a morir habiendo iniciado un pleito con la monarquía por sus derechos que no se tienen en cuenta según es de las capitulaciones de Santa Fe.
Sí. Fernando el Católico no se fía en nada de Colón al final, y por eso empieza a autorizar otros viajes como de Juan de la Cosa, Ponce de León, Núñez Un de día de Balboa, Solís. toda esta gente. Bueno, sí. ¿Cómo se llamaba? No, así lo he dicho, el Se ha Balboa dicho este. Balboa, sí. Y sí, Y luego, pensaba que no luego lo había están dicho. otros famosos, ¿no? Vasco de Gama, Magallanes y tal, posteriormente, ¿no? Pero Sí, pero bueno, Magallanes ya es... bastante Sí. posterior, pero vamos, que este momento es muy, muy, muy interesante por eso. El Pero caso, bueno, lo que quiero que se quede claro es que finalmente termina convenciendo a los reyes porque les desvela ese conocimiento que tenía Colón de que había una isla intermedia entre las Canarias y la India. Y lo que se va a buscar durante todos estos primeros años del descubrimiento de América no es propiamente explotar ese descubrimiento, porque esa isla, pues, aparte de taínos mansos, encuentran poco. Era descubrir un paso hacia la India. Se ven de repente obstaculizados por esa isla, y al final, claro, América, como ya sabemos, es una muralla de norte a sur completamente continua, ¿no? Entonces no encontraban el paso, y es lo que le obsesiona a los españoles, ¿y cómo pasamos ahora de esta isla para poder seguir nuestro camino hasta la India? Y eso es lo que va a tratar la Corona y Colón durante los años sucesivos de encontrar. Que no Y lo va a por conseguir Colón. último, y que no logró conseguir porque evidentemente Pues se se murió. muere. Se muere. De hecho, el único paso que se termina encontrando es artificial ya en el siglo XX con el canal de Panamá. el canal de Panamá, sí. Exactamente, es que no existía ese paso hacia la especialidad. Lo que sí se consiguió en 1513 es avistar el Océano Pacífico, Que lo que lo hizo consigue... Vasco Núñez de Balboa, pero Exacto. claro, ya por ruta terrestre, Claro, Claro. claro. no por mar. Y luego ya en 1519 Mm. Magallanes, que en el mismo barco que iba al Cano, empieza el viaje para llegar a la India, llegan a la India, pero eso bordeando América del Sur, ¿eh? Que por Sí, eso el estrecho de Magallanes se llama estrecho de Magallanes. Magallanes, Cano y Pigafetta. Ahí, La triada, la triada mediterránea, ¿eh? sí, Y otra cosa El que tío, conocía el zorro de Colón era que cómo se podía navegar a mayor velocidad tanto a la ida como a la vuelta. Y por eso los viajes empiezan en las Canarias, aunque también se ha hablado sobre que Colón pues, podía estar enrollado con la señora de la isla del Hierro y La Gomera, que era Beatriz de Bobadilla, pero bueno, más allá de eso, hostia, se me ha ocurrido un eh, chiste muy malo. Colón sabía que por las Canarias se podía aprovechar el flujo de los vientos alisios para navegar a más velocidad, y luego en el viaje de vuelta, subiendo a la altura de donde está la Florida, podía aprovechar la corriente del Del Golfo. Golfo y llegaba también con mayor velocidad. El gran enigma es quién le descubrió todas estas claves a Colón, tanto la manera de viajar, la existencia de esa isla intermedia. Pues bueno, lo que queda un poco por saber, ¿no? Si era por los papeles de su suegro, si era por esas lecturas, si era porque incluso se ha hablado de lo que es la figura que se conoce como un prenauta, es decir, una persona que ya hubiera bordeado esas costas, ya hubiera navegado por esos lugares y le confesara su secreto a Colón, no se sabe. El caso es que Colón no navegaba a ciegas, tenía información importante y que fue gran parte del éxito de que llegara la nao Santa María y la carabela La Pinta y la Niña a las Antillas. lo que cambió todo, ¿no? De algún, o sea, Bueno, parece pues que hacemos ese siempre repaso, ¿no? no es verlo desde una perspectiva de sí que es cierto, pero es cierto, ¿no? Es que algo tan podríamos decir insignificante como la llegada de tres navíos a una tierra dio dio un vuelco a todo, porque no solo para España, no solo para Castilla, está claro. Claro. Abrió una nueva vía y abrió, bueno, todo eso genera un cambio Es que ya mental, no es la social. ruta, ya no es la ruta a la India, es que se descubre, pues,
para el mundo conocido, que decían los romanos, o el mundo conocido de ese momento, se descubre pues eso, un nuevo mundo, que no estaba en los Sí, mapas, es que no estaba en los mapas. O sea, cuando tanto que se critica el término descubrimiento, vale, muy bien. ¿Había gente allí? Sí. ¿La conocía alguien? ¿Sabía de su existencia alguien? Claro. No. Bueno, me Ya refiero. es está. que Y si se aquí sabía de su podemos existencia, debatir. que hay probabilidad de que también fuese así, por otros temas que es otro día, si queréis, podemos hablar Sí, los viajes de los vikingos, sí. de vikingos, incluso otras cosas, más allá, Sí. ¿no? En Indonesia también y demás. Pero los vikingos, está claro, eso está claro, ¿no? O sea, está claro que esto lleno de Terranova y tal, pero los vikingos no van a generar todo un tejido de Va- van allí y administración perecen. allí, o sea, es que no tiene sentido la comparación. No, no, No no. es solo, Sí, no es solo descubrir, sino administrar todo aquello y todo lo que supone. Tanto es así que todos los países de Hispanoamérica actuales nacen o son de todo aquello que ocurrió, que sí, luego la independencia y demás, pero gran parte del mundo actual habla castellano, habla español, ¿no? O sea, y joder, todos los países de esa zona son herederos entonces, porque del sí, mundo que se inicia ahí en 1492, de ese mestizaje, de esa administración, de su cultura, de su y que idioma, se nos olvida, todo. Rafa, que siempre se habla del oro, que sí, que ya es algo que aquí. Pero es que, joder, pues cuando te vas por allí y ves el barroco americano y ves la iglesia, la universidad y tal, a veces te preguntas si gran parte del oro se queda allí, ¿no? Para Claro. invertirlo en todo eso. Y bueno, pues eso son cuestiones que otro día, eso es para otro programa. Aquí era más centrado el tema, vamos a decir, económico, por así decirlo, y cómo esa impetuosidad por conseguir una nueva ruta, dada esa conquista tan determinante, genera pues nuevas investigaciones, nuevos debates, nuevas formas de navegación, cómo moverse por un nuevo mundo, con esa primera globalización, vamos a decir, ese mercantilismo. Ahora ya estamos en otra cosa. Y estamos también, se están generando los estados modernos, ¿no? En España con los reyes católicos, está la República Italiana, también, pues, en Venecia. Florencia todo eso a nivel económico también muy importante y con toda la mentalidad renacentista, ese paso de lo medieval a lo renacentista. Ya desde este propio Renacimiento ya se está viendo lo medieval como algo antiguo, oscuro. Es un cambio que es Sí, sí, sí. importante, ¿no? A nivel general, el humanismo, todo eso. Mm. Y importante que se nos olvida decirlo, que todo esto fue posible también, aparte de los conocimientos y demás, por importantes avances técnicos que hubo en la época. ¿Vale? Por eso se podían hacer este tipo de navegaciones a mar abierto, porque de normal, o sea, hasta este momento, salvo algunos vikingos locos que se echaron a la mar así de locura en los barcos esos que tenían, pocos viajes así a alta mar se me ocurren a mí, porque la navegación en el Mediterráneo vale porque es un mar cerrado, tranquilito, Claro. pero en océano, yo no conozco mucho de la historia asiática, que posiblemente Hay que en ver algunos. esa parte, hay que ver esa Yo parte. por eso estoy diciendo que no sé, pero leche, si no llegase por ese tipo de conocimiento de navegación, de localización y demás, la brújula es súper importante en esto. Sí, sin duda. Y, Sí. y bueno, lo sigue siendo, claro, evidentemente. Todos llevamos una, anda que no he llegado a veces yo a sitio y tengo que poner cómo se va, no sé dónde, y si no fuera por el GPS no voy a ningún lado. Ya, Pero es que también a totalmente. veces pensamos que no había herramientas, que era todo como me voy a echar aquí. Es lo que hablábamos a cámara cerrada, vamos a decir, el astrolabio, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Museo Arqueológico de Granada hay un astrolabio siglo XV de época nazarí todavía, con ese cacharro que es que no sé si se visualiza un astrolabio, la verdad. Pero bueno, se puede, temas de coordenadas, se puede, por ejemplo, pasar fechas del calendario árabe al cristiano, ¿no? Se puede también calcular desniveles, temas relacionados con constelaciones. Al final, pues bueno, es un GPS del momento, salvando mucho Es las como, distancias. es la navaja suiza del geógrafo, ¿no? Bueno, sí, sí, el astrolabio es una pieza, vamos, espléndida en ese sentido. Entonces, siempre, no sé, pensamos que la antigüedad, porque todavía estamos hablando de las medias, que estamos hablando del siglo XV, que Ay, la gente pues tiene yo que calcula las cosas, intenta ver, no quiere morir, es que no quiere morir en alta mar, no quiere quedarse sin comer, no quiere que todo el mundo tenga escorbuto, no quiere que se la motinen, que sucedió, ¿no? De todo el tema este de los motines. ¿No? Lo que quieren es llegar sano y salvo, y no solo llegar sano y salvo, sino hacer riqueza. Mucha de esa gente no tiene aquí nada, son parias,
no, ni a veces es tanto el oro en abundancia, sino una nueva vida. Una Y, tierra y lo que hablaba que Rafa el poder otro arar día, Colón será el almirante de la mar de Océana. la mar Océana, coño, El pues que un almirante de la tío. mar Océana. Es el mundo también en el que los comerciantes, los navegantes no son nobles, son burgueses, y esa burguesía también va a querer ganarse su posición eh, desde otras herramientas que no sea la sangre, ¿no? Y Claro. esto es una de esas formas también, ¿no? Y Y, joder, y, va a y- haber comerciantes que tengan más dinero que nobles, si es que hay nobles que son hidalgos, que son nobles empobrecidos. y es que es fundamental entender eso porque de la unión de la monarquía y la burguesía, sobre todo en Castilla, no al contrario como pasa en Aragón pasa todo lo contrario, de esa unión nace el capitalismo mercantil, que es el sistema o economía mundo que va a dominar toda la edad moderna. Es el sistema de lo que se denomina antiguo régimen, pero el sistema comercial y demás. Y luego eso Mientras se que verá potenciado, Antonio, toda esa clase burguesa ya en Alemania y tal, también con el luteranismo y demás, que va a ser como el despliegue total de la mentalidad capitalista luego claro, posteriormente. mientras que en unos sitios esa burguesía contribuye al proceso del reforzamiento del poder real, como pasa en Castilla, en otros sitios contribuye a todo lo contrario y salían con la nobleza en contra de los reyes, como pasa en Aragón o como pasa en los estados alemanes, como pasa con Lutero y todo esto, que, bueno, buena parte de los males que tenemos hoy en día son por culpa de ese Sí. fraile aburrido y pesado que se dedicó a clavar papelitos en los castillos y a hacer un libro que tiene el título más largo que yo recuerdo en un libro. ¿Eh? ¿Vosotros lo sabéis cómo se llama el libro de No ese? sé cómo se llama esto. A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el mejoramiento de la cristiandad. No le podía haber puesto. Luego llegó Soy el otro. demonio, ¿no? Pues ya he puesto, soy el Soy el demonio. Claro, anticristo, soy el anticristo. Mi biografía. luego llegó otro alemán que también estaba bastante frustrado y ese le puso un título más rápido a su libro, ¿sabes? Mucho más rápido y generó poco más o menos lo mismo que ha generado el luteranismo, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Hostia, Bueno, es que está relacionado en parte, ¿eh? Pero eso, Sí. eso es para otro día. Bueno, Pero y bueno, no sé antes de que si. nos desviemos completamente Sí, del sí. tema y Como empecemos a siempre. hablar de las conspiraciones de Irlanda del Norte contra la República de Irlanda, quiero terminar con un pequeño debatillo, como siempre nos gusta entrar en este tipo de polémicas, pero bueno, son necesarias. Polémica. El término descubrimiento de América del que tanto se ha hablado, ¿no? Y que tan polémico es como otros, como el de Reconquista, ¿no? Eh, Bueno, yo pienso que en buena parte es correcto, primero porque los europeos, que son los protagonistas de ese descubrimiento, no tienen constancia de ese continente, ¿no? Entonces, para ellos es un descubrimiento. Y además, es que lo que hemos hablado antes, los estados americanos actuales son hijos de Europa y son herederos de Europa. Entonces, para ellos, en cierta medida, también forman parte de ese descubrimiento que se inicia en 1492. Es que sí, evidentemente hay una serie de lazos, hay una serie de influencias de todo el mundo precolombino en la América actual, como no puede ser de otra manera. evidentemente. Pero ese mestizaje, que es hoy la base de todos esos países, de toda esa cultura, se inicia en 1492. Entonces, para mí, la América tal y como la conocemos hoy en día se descubre, nace en 1492, no previamente. Entonces, para mí es correcto o parcialmente correcto hablar del descubrimiento de América. Porque además partimos de la base de eso, de que la descubren europeos que no conocían de su existencia Claro, y por lo tanto eso es un descubrimiento. es que esa es la clave, no es que no exista, Claro que es que existe, no pero se conoce que existe. Y Mira, se incorpora a la globalidad del conocimiento que se tiene en ese momento desde la óptica de aquí. Pero es claro, que ellos tampoco sabían que existía, no lo han dejado escrito, pero tampoco sabían que existía algo más, ¿no? Europa, ¿no? Ellos podrían hablar del descubrimiento de Europa, ¿no? Claro, pero vamos a ver, y luego encima es gracioso esto, porque los que se independizan luego son criollos, que son hijos de españoles. Claro. O sea que ni tampoco es cosa de los indígenas, la mitad de las veces estaban mejor
La mitad de las veces, sí, la mitad de las veces, las peores matanzas vienen después de la Miren independencia. Eso después, sí, ¿no? está más claro que el agua, para quitarle sus tierras que la corona española protegía. Pero claro, al no está la corona, pues Ahí, no, ahí no estaba. vemos esos casos, Pero ¿no? En Argentina, ¿no? y el Con Virreinato del Río de Rosa. la Plata y el Virreinato de Nueva Granada, que son los de más nueva creación por los Borbones en el siglo XVIII, son los que peor lo pasan. Qué tormentón se viene. Yo estoy muy de acuerdo en el uso del término descubrimiento, pero desde una óptica histórica, igual que el uso del Claro. término reconquista y de todo término. Los términos y al final y los conceptos y las palabras no tienen por qué tener una carga negativa per se. Es decir, y esto es un charco y un pantanazo, pero cuando tú te refieres a una persona negra, es negro. Ahí está me refiero, la carga que tú le quieras meter a ese tipo a ese concepto. Ese concepto. Igual que se te dice en blanco, pero con un tono despectivo de la leche, pues está mal. Pero no porque la palabra en sí esté mal, sino por quién la dice y cómo la dice. Yo todavía no conozco a nadie, hispanista o no hispanista, que use el término descubrimiento con una carga peyorativa en el sentido de, como luego lo harán las naciones de Inglaterra, Francia y demás en el siglo XIX, de son incivilizados, son inferiores y tenemos que civilizarlos y encima sacarles las materias primas. Que es básicamente lo que decían todos. Que si Chamberlain, que si el conde de Gobineau, que si Lord Salisbury y toda esta peña del siglo Sí, sí, XIX. Eso no pasa ni en la época ni pasa después, porque es parte de España. Y es lo que estuvimos hablando un día, no sé si lo hablamos en directo o lo hablamos en otro lado. Si la península hubiera desaparecido o sea, si la corona desaparece de la península, España no hubiera desaparecido porque seguiría existiendo en América. Eso es así, efectivamente, pero efectivamente. bueno. Entonces, el término de descubrimiento, guay, Al pero final, en el sentido en el que lo use, claro. claro, es que, mira, esto es complicado porque siempre se dice, descubrimiento no, ya estaba ahí. Bueno, el átomo estaba antes de que se descubriese y se empezó a conocer cuando se descubrió. La penicilina, ¿no? También La se da. penicilina también existe, El pero empezamos a fuego, ¿no? conocerla nosotros. Ese es el significado de la palabra descubrimiento asociado aquí. A ver, ocurre lo que ha dicho Antonio, según el sesgo, la reconquista, pues bueno, eso ya hemos hablado muchas veces, sí, siglo XIX, pero sí, también en la época existía esa mentalidad de regeneración, tal. Yo explico muchas Claro, veces con el caso de los Reyes Católicos que tienen cierta ese es el tema. conciencia sobre la ¿Cómo lo veían en la restauración. época? Pero bueno, estamos en descubrimiento. ¿Habría conocimiento de ese continente a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Ha habido otro tipo de contactos? Posiblemente lo haya habido. Incluso si nos vamos al paso del estrecho de Bering, incluso si nos vamos a las embarcaciones, a las navegaciones de Indonesia, Chile, toda esa zona, incluso si nos vamos a los vikingos, incluso si quieres nos vamos a los chinos y a lo que quieras. Pudo haber, pudo conocer. Pues la cuestión aquí es que es un descubrimiento no solo porque se conozca para la mentalidad occidental, europea, no solo europea, porque también va Asia y África, es que son los tres continentes que están conectados ya en este momento, van a ser conocedores de él. No solo es que se conozca desde Occidente y desde Oriente también, sino que a veces descubrir significa, pues, si algo está cubierto, ¿no? Se descubre, ¿no? Como quitarle una sábana Sí. a algo, ¿no? O un mueble viejo que le has puesto una Eh, manta y Una ves excavación arqueológica, Dani, si es que, por ejemplo. Entonces, se descubre que existe otra forma de ver el mundo. Esa es la cuestión. No es que allí todo de pronto llega Colón y nacen por combustión espontánea, no. Y nosotros aquí hemos hablado de la sociedad azteca, mexica, previamente a la llegada de Colón, y es una historia muy rica también en la antigüedad y en todos los periodos de las distintas civilizaciones que hubo. Pero es levantar esa manta y ver que hay unos nuevos, lo que hemos hablado, una nueva forma de entender el mundo, qué hacemos con esto, qué debate. Y eso va a generar una nueva etapa de la historia que es muy significativa. Entonces yo veo el descubrimiento en ese sentido. No tanto en esto no existía hasta que hemos llegado aquí porque somos europeístas, eurocentristas y demás, sino el hecho de descubrir un todo, no solo un continente y una tierra, sino un pueblo, unas culturas y qué hacer con todo eso. Y cómo, en consonancia a veces, porque sí que hubo abusos, claro que lo hubo, es que en los procesos de conquista hay abusos, ahora y siempre, y antes ver qué hacemos con esas relaciones. Y ese es el gran descubrimiento de América, tío.
esa nueva perspectiva, el mundo es más grande, hay más gente y hay una empresa que emprender, a ver cómo lo hacemos. Esa es la cuestión de descubrimiento. Yo no me lo llevo ni siquiera al descubrimiento del continente, sino al descubrimiento de esa nueva realidad histórica. Claro, es que es totalmente así. Si lo quieres llamar la llegada a América, pues también lo puedes llamar así. Si es que yo muchas veces me refiero a ello como la llegada de España, de Castilla, de Colón, de Europa, a América, a veces, pero bueno, que Sí, 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 es que o sea, para si entendernos. el tema al final no viene tanto del concepto que use eso para referirte a ciertas cosas, sino que los procesos históricos ocurrieron y punto. Llámalo como quieras, pero eso no quita que eso ocurriese. Por mucho que a los negros legendarios y antiespañoles y demás les guste que eso no hubiera pasado, ha pasado. Llámalo como te salga de las narices, pero es así. Y ya está. Es como el tema de la reconquista y todo esto que hablamos. O sea, Y lo que ha dicho es que es Rafa, absurdo. todo lo que va a suponer después, que es que Hispanoamérica es a día de hoy, pasa que los tenemos desde Occidente y sobre todo Estados Unidos, que ha metido mucha caña, he terminado, y muchos de los sistemas políticos que hay allí y demás, pero joder, que es esencial para el globo y para el mundo, ¿no? Esa parte del mundo y muy también muy desconocida para nosotros en muchos casos. Pero ¿cuánta población hay allí, tío? ¿Cuánta gente, cuántas sociedades, cuántas ciudades? Y todo eso, no digo que sea directamente español, pero aquí empieza a construirse una realidad distinta, que no hubiese sido la misma que si no hubiese llegado a España, ¿no? Hubiese sido otra. No Si es sabemos que es cuál. exactamente, si es que es Otra exactamente completamente como, distinta. como Roma, es que es exactamente como Roma. Los hispanorromanos son exactamente igual que los latinos del Lacio. No, pero son Roma también. Sí, Claro. ya está. Es que es Tampoco así, podemos elegirlo, tío, es que no podemos es, elegirlo. Es es que que, nace, es como si ahora te pones tú a un italiano que viene y decir, pues devuélveme el oro que había en Almadén. O en la Sierra, o en Sierra Morena, que le quitaste, que Mario le quitó las minas a no sé quién. Además, que primero que es mentira y segundo que todo el tronco civilizatorio de España y por ende luego de eso viene de ahí. Es que viene de bueno, ahí, es que somos herederos y en es lo que hay. definitiva, La última romanización, ¿no? sí, Claro, pues sí. la primera Roma es la Roma, estoy hablando el otro día con un amigo. La primera Roma es Roma, la segunda es el Imperio Romano de Oriente y la tercera es España. Y ya no hay más, porque son los únicos que no se, que se dedican a, llego, te saqueo y me voy, no, sino llego y, oye, vamos aquí Eh, a implantar una serie de Ahí estás cosas. planteando tesis, por Sí, ejemplo, sí. con de Gustavo Bueno y todo este tema de los imperios generadores y de depredadores y todo eso, que es. Pero bueno, al final todo imperio genera y depreda, pero es que depende de cómo, o sea, qué imperio. Pero bueno, la cuestión yo en resumen diría, si no se quiere usar el término descubrimiento, me parece genial, pero mm, que no hay que no son connotaciones, que ya está, que si se Peyorativa. usa es una forma de explicar todo este proceso. O sea, no, Es un concepto histórico, punto. Yo lo veo así. Exactamente. ya está, cada uno pues no es que Luego estén cada uno que obligados a piense, usarlo, no sé. hombre, claro, evidentemente. Pero Pues chicos, o lo usas o perecerás en el garrote, ¿sabes? nos vamos, ¿no? Yo creo que ya ha quedado Sí, claro ya te tenemos hasta las narices, Rafa, ya está. No, hombre, por supuesto que no, nunca en la vida. Bueno, ya Estamos, está. estamos, bueno, ya habiendo dejado claro que el porqué, que era el motivo del programa, el por qué en 1492 llega Colón con su tripulación a las Antillas, ¿no? ¿Qué motivo eso, ¿no? Y hemos hablado de ese bloqueo de la ruta de la seda, la necesidad de abrir nuevas rutas que lleguen hasta la India, ese proceso de, de expansionismo marítimo portugués que le hace llegar hasta la Guinea, luego posteriormente incluso van a poder bordear África para llegar directamente hasta la India, y Castilla, que se haya visto sorprendida por ese avance portugués, pues necesita buscar su propia vía, su propia ruta, y de esta manera pues consigue a través del proyecto de Colón llegar hasta América, ¿no? Aunque ellos no lo supieran en ese momento, pero fue el inicio bueno, de uno de los procesos más importantes de la historia de la humanidad, como es la conquista y colonización del continente americano. Así que, nada, nos vemos dentro de 2 semanitas, ¿no, chicos? Venga, bueno, dentro de 2 semanas
Yo estaré con el soga al cuello, pero vamos, Vamos veremos a a ver qué ir, hacemos. sí, Cuando se vamos a ir pueda. viendo Lo vamos pero viendo, lo vamos viendo. vamos viendo, probablemente tengamos que buscar alguna otra alternativa, ¿no? Si no es Y ya subir está. otro programa O antiguo, toca regrabado. pero Sí, sí. lo que manda aquí es las obligaciones que tenemos cada uno y Antonio pues tiene el examen de la oposición a la vuelta de la esquina. Digo Y bien. nada, que me despido también y que disfrutéis o no, según como lo veáis de este domingo electoral. O sea, y que, en definitiva, podemos usar el concepto reconquista o descubrimiento, podemos usarlo o no, pero aunque no lo usemos, no vamos a eliminar lo que supuso. Lo que Exacto. supuso esos siglos y esos años. Y bueno, y con eso yo creo que más o menos puede quedar clara la cosa. Así que hasta la próxima, ya está. Venga, pues, Pues eso, chicos, nos vemos en el próximo programa y hasta entonces, cuidaros mucho y un gran saludo.